Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. En la primera parte del verso 16 del pasaje de hoy cita: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hasta ahora el apóstol Juan registró el camino de la salvación y el camino de la destrucción conforme a la dirección del Señor. Registró tal como ha oído y escuchado sobre qué clase de persona puede ser salva, cómo puede entrar a la Nueva Jerusalén y qué tipo de personas quedan fuera de la ciudad. El Señor compartió la verdad a las iglesias a través de muchos mensajeros y no solamente por medio de Juan. A veces a través de los ángeles, otras veces por medio de los profetas o evangelistas. Proclamó el camino de la salvación. La palabra que es proclamada del altar en este momento tampoco es mi palabra. Yo comparto la palabra del Señor siendo el instrumento del Señor. En la última parte del verso 16 explica sobre el Señor quien proclama esta palabra. Dice: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Primero, cuando dice yo soy la raíz y el linaje de David, es una expresión que enfatiza el hecho de que Jesús vino a esta tierra en carne. El Señor debía venir a esta tierra en carne. Una de las condiciones para ser nuestro Salvador era venir a esta tierra en carne, ¿verdad? La Biblia dice que el que niega esto es herejía. Anticristo y herejía. Es decir, el que niega que Jesús vino en carne a esta tierra es herejía y anticristo. Las personas que hoy en día, al ver cualquier cosa, condenan como herejía a una iglesia que cree en Dios, que cree en que Jesús es el Salvador, que cree en la Biblia, en el Dios Trino, que cree en que existe el cielo y el infierno, en que el Señor vendrá nuevamente por nosotros, una iglesia que quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Esas personas deben saber lo temible que es el juicio. Ciertamente serán juzgados y deben saber lo temible que es ello. Si realmente creyeran en Dios, de ninguna manera deben condenar como herejía al escuchar las palabras de otros, sin haber uno visto y palpado directamente. Jesús nació en esta tierra en cuerpo del ser humano, así como ustedes y yo, porque solo así podía cumplir el rol del Salvador. Ustedes han escuchado sobre las 4 condiciones del Salvador a través de las prédicas del mensaje de la cruz. ¿Recuerdan todas estas 4 condiciones? Primero, debe ser un hombre, un ser humano. Segundo, no debe ser el descendiente de Adán. Siendo un hombre, una persona, no debe ser descendiente de Adán. Esto parece que no es congruente, ¿verdad? Debe ser un hombre, una persona. Entonces, si es un hombre, es un descendiente de Adán. Sin embargo, si es descendiente de Adán, no tiene condición de ser el Salvador. Por ende, es difícil de obtener la respuesta, ¿no es así? Esto es muy difícil, incluso si se diera como una adivinanza. Es demasiado difícil. Para ustedes no lo es. Es muy fácil porque conocen la voluntad espiritual del Padre. No obstante, para las personas que no conocen, es difícil. Los que no han escuchado mis prédicas del mensaje de la cruz no pueden responder si se les pregunta esto. Debe ser un hombre, pero no un descendiente de Adán. ¿Quién es una persona que sea así desde la creación? La palabra dice que Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo para que pueda ser salvo. Aparte del Señor Jesús, no hay. Existen personas que dicen, ¿por qué la salvación solo existe en el cristianismo si hay muchas religiones en el mundo? Decimos así porque solo hay en el cristianismo. ¿Por qué? Porque el Salvador ha salido del cristianismo, el que redimió nuestros pecados. Así que, hermanos, deben saber cuán gran bendición es estar en el cristianismo. Cuando existen muchas religiones, deben saber cuán grande es la bendición de congregarse a la iglesia de santidad.
porque deben ser salvos sin cometer pecado. Porque todos los descendientes de Adán nacen con el pecado original. Tercero, debe tener poder. Solo al tener poder podrá vencer al enemigo, diablo y Satanás, y así destruir la autoridad de la muerte. Debe romper la autoridad de la muerte y resucitar. Así nosotros también podemos unirnos por la fe, resucitar e ir al cielo. Espiritualmente, el poder viene de no tener pecado. El poder viene de no tener pecado. ¿Qué persona de este mundo no tiene pecado? Es únicamente nuestro Señor Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor no debía ser el descendiente de Adán, por lo que la palabra dice que Él fue concebido por medio del Espíritu Santo. No nació por la unión del espermatozoide de José y el óvulo de la Virgen María. No fue el producto del amor de José y la Virgen María. Así que no es el descendiente de Adán. Quiere decir que no nació recibiendo la sangre de Adán. Tal como dice en Mateo 1, fue concebido por medio del Espíritu Santo. Por ello no es descendiente de Adán ni ha recibido la sangre de Adán. Por eso tiene la condición del Salvador, porque no tiene pecado original y aún naciendo no cometió pecado personal. Por ello debe tener así poder espiritualmente. Ese poder para oprimir al enemigo y diablo, para romper la autoridad de la muerte. Ese poder viene de no tener pecado. Solo nuestro Señor Jesús no tiene pecado, ni pecado original, ni cometió pecado personal. Cuarto, debe tener amor. Para ser el Salvador debe recibir el castigo cruel de la muerte en lugar de los pecadores. Nuestro Señor recibió toda clase de persecución, menosprecio, humillación, burla, fue azotado, fue crucificado en las manos y pies, derramó sangre, fue punzado con una lanza en su costado, vertió toda agua y sangre, fue escupido y bofeteado por los siervos y murió. Mas al tener mucho amor, pudo cumplir esa misión soportando todas las cosas. Si no tiene este gran amor, de ninguna manera puede recibir esta clase de sufrimiento. Los que no conozcan bien sobre estas condiciones, espero que tomen como alimento espiritual sí o sí al escuchar nuevamente la serie del mensaje de la cruz. En la primera condición les dije que el Salvador debe ser sí o sí un hombre, un ser humano. 1 Corintios 15:21 menciona, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, el obtener vida e ir hacia la vida eterna, el cielo, dice que la resurrección de los muertos es también por un hombre. La muerte entró por un hombre, es decir, por Adán. Y por ello la resurrección de los muertos también es por un hombre. Por eso el Señor, nuestro Señor, llegó a nacer en esta tierra en carne, siendo concebido por el Espíritu Santo. Un ángel o un animal no pueden redimir el pecado del ser humano. Solo una persona que tiene espíritu, alma y cuerpo puede redimir el pecado del ser humano. Si nace como un ser humano, tendrá padres y antepasados. Nuestro Señor Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María. María se comprometió con José, quien es el linaje de David. Por ende, la genealogía física de Jesús está conectada con David. Sin embargo, en la genealogía de David está Judá también y muchos antepasados como Jacob, Isaac, Abraham, etc. En la parte más superior está el primer hombre Adán. No obstante, ¿por qué se expresará en el pasaje como linaje de David? Cuando hay varias personas en la genealogía, esto es porque en el nombre de David hay majestad, honor y autoridad como rey que Dios levantó. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se menciona a David a fin de representar que en Jesucristo, quien vino en carne a esta tierra, está la majestad y gloria del Rey. Porque el Rey de Reyes de Israel es David. El rey que más sirve en los antepasados es físicamente David. Carnalmente,
es David. David es el primer rey que Dios levantó. Claro, antes de David también hubo el rey Saúl, pero Saúl fue un rey levantado por el deseo del pueblo y no el deseo de Dios. Es decir, el rey levantado por el deseo del pueblo es diferente al rey que Dios mismo escogió y levantó. Es igual con Isaac. Entre Ismael e Isaac, la semilla promesa de Dios es Isaac. El pueblo de Israel pidió que levantara un rey que se vea ante los ojos, que se vea a los ojos al no poder dependerse solo de Dios. El haber levantado un rey no era la voluntad de Dios. Dios no quería levantar un rey. Sin embargo, permitió hacer según la voluntad del pueblo, y el rey que fue levantado así fue Saúl. Aunque haya sido rey mediante la voluntad del ser humano, si Saúl hubiese tenido temor a Dios y practicado bondad, habría recibido la misericordia de Dios también. Mas Saúl, después de cometer mucha maldad, finalmente fue desechado por Dios. Él mismo abandonó la gloria del rey. La gloria del rey. Si leemos la Biblia, sale cuánto aborrece Dios este corazón cambiante. Sale en varias partes de la Biblia sobre recibir la respuesta al orar ante Dios. Por ejemplo, Dios respondió a la oración. No obstante, suscita el aspecto cambiante después. Cuando el rey trajo muchas cosas y lo tentó, surgió el corazón cambiante. Por ende, oran nuevamente a Dios. Y entonces Dios dijo que hiciera como quisiera, que fuera si quiere. Pero eso no era la voluntad de Dios. Al haber tenido corazón cambiante, ya a Dios le desagradó. Lo que primero había orado era la palabra de Dios, era lo que Dios había dicho, y le dijo que no fuera. Después, cuando el rey trajo mejores cosas y le tentó, su corazón cambió y por ende ofreció otra vez la oración. Por eso Dios le dijo que simplemente fuera. Eso no fue porque realmente Dios quería que fuera. En ese caso no es una respuesta. Es ir por el camino equivocado. A pesar de que el Padre lo diga, es ir por el camino erróneo. Y salen profetas así en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pese a que Dios ordenó, no obedecen. Y al recibir el engaño de otro profeta, el profeta cambió. Y por ende vemos que es desechado, ¿verdad? Si ha tenido corazón cambiante, ya se alejará de la obra de Dios. Y aunque parezca que sea próspero, luego no será próspero y vendrá la dificultad. Y así llego a ver muchas personas que dicen, ¿por qué será? Si yo he hecho así, ¿por qué no vendrá la respuesta y la bendición? ¿Por qué vendrá la dificultad? Sí. Existen realmente muchas cosas así en nuestra vida cotidiana, en la vida de fe, y no saben cuál es el muro de pecado. Aún habiendo uno tenido corazón cambiante, no sabe cuál es el muro. Por eso ustedes deben entrar pronto al Espíritu. Al entrar al Espíritu podrán ir por el camino recto delante de Dios, incluso en estas cosas una por una. Si uno lleva una vida de fe carnal, aún habiendo tenido corazón cambiante, no sabe. Uno dice, yo he orado, así que he seguido la voluntad de Dios y he recibido la respuesta, cuando la respuesta no es así. Saúl fue desechado por Dios y él mismo dejó la gloria del rey. Como un caso similar a ello, Abraham ya tenía a Ismael antes de obtener a su hijo Isaac. Sin embargo, Dios dijo solo a Isaac como semilla de fe y llamó a Isaac como el único hijo. Esto es porque Ismael fue un hijo obtenido por el método del ser humano y no la semilla de promesa que Dios dio. Reconoció como la verdadera semilla de promesa y descendiente de Abraham solo a Isaac, que obtuvo por la fe. Al ver el caso de Jacob y Esaú también, pese a que Esaú nació primero físicamente, Jacob fue quien recibió la bendición de primogenitura, porque Esaú era una persona profana que descuidaba la bendición de Dios al punto que vendió la primogenitura con un plato de lentejas. De igual modo, aunque Saúl estuvo en el trono antes de David, el primer rey que Dios reconoce fue David. Dios escogió a David, quien era conforme a su corazón, lo levantó como rey e hizo que fuera una persona digna. Esaú se expresa como si muriera de hambre.
En caso que siente que va a morir al sentir mucha hambre, un plato de lentejas es muy valioso y vende la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces su vaso de corazón es pequeño, ¿no es así? ¿Cómo podría levantarse la obra de Dios a través de sus descendientes si tiene un vaso así de pequeño? En sus vidas también existen muchas cosas así. Por cosas tan insignificantes, por unos cientos de miles o millones de dólares, dejan el camino recto de Dios y van por el camino equivocado. Hay muchas personas así. Por unos cientos de miles o millones de dólares lo hace. Si es realmente una persona de Dios, la dificultad que tiene actualmente no será dificultad e irá por el camino recto conforme a la palabra. Dios mira y busca personas así, y Dios prueba ese vaso para usarlo grandemente. Y asimismo le bendice. Claro, en la época de David hubo guerra y mucho derramamiento de sangre hasta estabilizar la nación. Por eso puede parecer que era lo mejor a la gloria de su hijo, el rey Salomón, que disfrutó una época de paz. No obstante, la gloria de Salomón fue obtenida teniendo como base los logros que había acumulado David. Y en cuanto a la fe y cualidad como rey también, es mucho más sobresaliente David, tanto física y espiritualmente. Por eso, para representar a Jesús, quien vino como ser humano y asimismo como rey a esta tierra, dijo, raíz y linaje de David. A continuación dice que el Señor es la estrella resplandeciente de la mañana. Con resplandeciente hace referencia a lo claro y alegre, algo limpio sin mancha ni efecto. Con estrella a veces se refiere al ser humano, pero en el pasaje de hoy hace referencia a algo alto o rey. Una estrella está en un lugar alto. No es algo que pertenece a la tierra, sino al cielo. El Señor pertenece al cielo y es alto como la estrella. Hermanos, a pesar de que el Señor vino a esta tierra en carne a través de la genealogía de David, originalmente no pertenece a la tierra. Cuando Jesús nació en esta tierra, nació como el linaje de David. En ese momento, el significado del nombre Jesús es el que salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre Jesús es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Es diferente el que salvará al Salvador, ¿verdad? El que salvará es diferente al Salvador. El que salvará está en futuro. Todavía no ha obtenido el requisito como Salvador. Por eso el nombre Jesús es el que salvará. Así que si dice oro en el nombre de Jesús, debe saber que está orando equivocadamente. Está orando en el nombre que significa que el Señor todavía no ha cargado la cruz. El nombre de antes de cargar la cruz en los 4 evangelios. El enemigo y diablo no tendrán temor. Ciertamente el Señor cargó la cruz y al romper la autoridad de la muerte y resucitar llegó a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se convirtió en nuestro Salvador. Ahora, en Jesucristo, nuestro Salvador. Debemos orar en el nombre del Salvador. Sin embargo, al orar en el nombre de Jesús, que es antes de cargar la cruz, el enemigo y diablo no temblarán de miedo. El nombre de Jesús no ha salvado todavía a los pecadores. Mas luego de morir en la cruz y resucitar, llegó a ser el Cristo, es decir, el que nos salvó, nuestro Salvador. Ya no es más linaje de David, sino uno de Dios Trino, el Dios Creador sumamente alto. Si leemos Mateo 22, del 42 al 46, sale la escena en la que Jesús y los fariseos hablan acerca del Cristo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Es hijo de David? ¿Es correcto o equivocado? Dijo, yo soy la raíz y linaje de David. ¿Es hijo de David? ¿Es correcto o equivocado? Dijo, yo soy la raíz y linaje de David.
En el pasaje decía así, ¿verdad? 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 했잖아요. 이게 다윗의 자손 맞아요, 안 맞아요? ¿Es hijo de David? 맞아요, 안 맞아요? 맞아요? 안 맞아요? ¿Es cierto? ¿No? 안 맞죠. No, ¿verdad? 이 성경을 여러분 Hermanos, deben leer correctamente la Biblia. Les preguntó, 자, 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, aquí Cristo está representando 여기서 하나의 구세주를 나타내는 al Salvador, Cristo, el ungido. 기름 부음이다. Dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. 대답하되 다윗의 Entonces, 자손이니이다. ¿está diciendo que son correctas estas palabras? 맞다고 지금 하는 거예요? Ahora se menciona después que no lo son. Sigue el pasaje. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, en versión coreana a Cristo, diciendo, es decir, no llama Señor a Jesús, sino a Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. Es decir, aquí el Señor, es decir, Dios dijo a mi Señor, a Jesucristo. Es decir, Dios dijo a Jesucristo. 예수 그리스도께 이르시되 즉 하나님께서 예수 El Señor a mi Señor. 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Termina el pasaje. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. 한날도 능히 대답하는 자가 없고 Hermanos, por favor, conozcan las cosas exactamente, con exactitud. De pronto dirán, pero hace poco dijo que es la raíz de David y ahora dice que no. Ahora les he explicado. ¿Pudieron entender? Jesús y Cristo es así de diferente. Cuando nosotros decimos Cristo, es el nombre de cuando ya cargó la cruz y resucitó, y así llegó a ser nuestro Señor y Salvador. Es el nombre. 성경에 드렸는데 이해가 되셨어요? En ese caso, no se puede usar la expresión 예수와 de que es el linaje de David. 다르다는 얘기예요. 우리가 그리스도를 칭할 때는 Los fariseos también conocían de que el Cristo iba a nacer del linaje de David a través de la profecía del Antiguo Testamento. No obstante, espiritualmente Cristo no puede ser del linaje o hijo de David. 그럴 땐 다윗의 자손이요 그런 표현을 쓸 수가 없다 이 말입니다. 바리새인들도 구약 Los fariseos también conocían de que el Cristo iba a nacer del linaje de David a través de la profecía del Antiguo Testamento. No obstante, espiritualmente, Cristo no puede ser del linaje 자손이 될 수. o hijo de David. Cristo ya es un significado espiritual. Jesús es el nombre que no es el Salvador todavía. Cristo, quien ya cargó la cruz, resucitó y llegó a ser nuestro Salvador. 구세주가 아닌 그런 일. Es un significado espiritual. 십자가 지시고 부활하신 Así que aquí no se puede decir que es linaje de David. 이 영적인 뜻인 것이라 이 말입니다. 그러니까 여기에서는 Deben 다윗은 comprender bien. 뭐 자손이라 할 수가 없는 것이라 이 말. 이해 잘하셔야 돼요. ¿Es difícil? Para los que conocen bien el mensaje de la cruz, no es para nada difícil. 십자가 도를 능히 아신 분은 하나도 어렵지 않지요. Al contrario, el Señor es el creador que creó a David. Si conoce este significado espiritual, cuando hable sobre el Señor también usará distinguiendo correctamente las expresiones tales como Jesús, Jesucristo, Señor. Deben usar distinguiéndolas correctamente. Hermanos, cuando yo predico, a veces digo Señor Jesús o Jesús, ¿verdad? En esos momentos deben distinguir por qué es Jesús 예수님으로 설교하죠. 그럴 때는 왜 예수님인가? 잘 o Señor Jesús. Cuando explico el libro de Mateo, cuando represento al Señor Jesús de antes de cargar la cruz, digo Jesús. 예수라고 표현하죠. Pero cuando lo expreso como Salvador, digo Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo. En las prédicas deben escuchar distinguiéndolo bien y las personas y siervos que predican deben predicar conociendo bien el significado espiritual. 다른 사람들도 종들도 분명히 영적인 뜻 잘 알아서 설교. Cuando hablamos del Señor Jesús, quien llegó a ser el Salvador, se expresa como Jesucristo, Cristo, Señor o Señor Jesucristo. El apóstol Pablo usaba mucho Señor Jesucristo, Jesucristo de Nazaret o Abba Padre. 주 예수 그리스도 Cuando oramos o echamos fuera el espíritu maligno, debemos orar o ordenar en el nombre del Señor. Es decir, aquí en el nombre del Señor está implicado Jesucristo.
Por eso, en el nombre del Señor o en el nombre de Jesucristo, oramos u ordenamos. Cuando echa fuera esas cosas, debe exactamente orar. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, diablo y Satanás, a la oscuridad y demonio inmundo, fuera. No se hace en el nombre de Jesús. Debe distinguir así correctamente. El hecho de usarlas, distinguiéndolas de esta manera, representa la verdad de que ustedes conocen exactamente el principio espiritual de la salvación. Cuando lo hagan, el enemigo, diablo y Satanás tendrán temor. Existen muchas personas que aún congregándose a una iglesia solo saben ambiguamente de que si cree en el Señor Jesús, si cree en el Señor, será salvo. Mas no es así con ustedes. Conocen exactamente por qué el Señor tuvo que venir a esta tierra en cuerpo del ser humano, por qué tuvo que morir en la cruz, cómo cumplió toda la misión de redención y con base en qué ley de justicia nosotros somos salvos de creer, y entre otras. Deben conocer y creer. Así será de fe verdadera. No debe aprender simplemente de que Jesús es el Salvador. No solamente es hecho, no deben simplemente aprender, Jesucristo es nuestro Salvador. Él derramó su sangre en la cruz para redimir los pecados. Si creo en ello, seré salvo. Hermanos, por ejemplo, si come una mandarina, una pera o una manzana, los nutrientes deben ser absorbidos en el cuerpo, ya sea la vitamina C, y así será sangre, carne y huesos en nuestro cuerpo. Sin embargo, supongamos que solo come la cáscara delgada de la fruta, ya sea de la pera, manzana o mandarina. ¿Entonces será nutritivo para nuestro cuerpo? ¿Será que es posible vivir comiendo solo la cáscara? Debe ingerir las cosas que son nutritivas para el cuerpo. Y cuando nosotros conozcamos y creamos exactamente por qué Jesús es nuestro Salvador, llegará a ser fe verdadera. Así será también de capacidad espiritual. Al conocer todas estas cosas, confesamos, oramos y ordenamos en el nombre de Jesucristo. El creer y conocer ambiguamente a medias y orar en el nombre de Jesús, y el orar en el nombre de Jesucristo conociendo exactamente, conlleva un poder diferente. La estrella resplandeciente de la mañana que brilla pura y claramente en el cielo de madrugada representa que en nuestro Señor no hay mancha ni efecto. Además, la madrugada o la mañana es el tiempo en el que la oscuridad se va y comienza a salir el sol, es decir, el tiempo que llega la luz, el que rompió la autoridad de la oscuridad, la autoridad de las tinieblas, es decir, la autoridad de la muerte, y nos dio el inicio del resplandor, es nuestro Señor. ¿Por qué dirá ahora que nos dio el inicio del resplandor y no un resplandor perfecto? Es porque aunque el Señor destruyó la autoridad de la muerte al resucitar, no ha destruido completamente todavía la potestad de los espíritus malignos. Las tinieblas serán destruidas completamente en el gran juicio después de que pasen los 7 años de tribulación y el reino milenio. Cuando llegue el tiempo del gran juicio, el enemigo, diablo y Satanás serán encerrados eternamente en el abismo y nosotros entraremos al cielo donde no hay oscuridad en lo absoluto. Disfrutaremos el resplandor perfecto. El Señor, cuando vino a esta tierra físicamente también, nació en el linaje más apropiado como rey, y espiritualmente también es el rey alto y perfecto como la estrella de la mañana, y nos dio el inicio de la luz al destruir la autoridad de las tinieblas. Reuniendo todo este contenido dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El hecho de expresar así carnal, tanto carnal como espiritualmente, es la obra de Dios para que todo aquel que lo lee se den cuenta y conozcan. Si no, no pueden entender bien. Podemos ver que la forma de expresión es diferente a fin de hacer que puedan comprender
bien el Apocalipsis. Está usando la expresión carnal y expresión espiritual para que las personas de la carne puedan entender. La primera parte del verso 17 señala, y el espíritu y la esposa dicen, ven. En versión coreana, el Espíritu Santo y la esposa dicen. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Juan 16 del 7 al 8 registra, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Dice que el hecho que nuestro Señor ascienda al cielo, vaya al cielo, nos conviene. Sigue el pasaje. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor sube, va al cielo, le sucederá el testigo el bastón, y el Espíritu Santo viene. Le dará la batuta. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace conocer sobre el pecado. Cuando escuchamos la palabra de Dios, exhorta al mundo. Esto es pecado, esto es justicia, esto es verdad, esto es falsedad. Así nos hace conocer sobre el pecado y justicia. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña que si cometemos pecado, recibiremos el juicio, y que si practicamos la justicia, obtendremos vida eterna e iremos al cielo. Si recibimos al Espíritu Santo, al escuchar la palabra, la verdad que sale del altar, la comprenderá. El Espíritu Santo lo ayudará para que pueda comprender y le dará entendimiento de que esto es pecado, esto es justicia. Si comete pecado, irá a la muerte, al infierno. Aún así, los que no obedecen es sumamente lamentable, aún sabiendo que no deben hacerlo así, aún sabiendo que por esas cosas llegó la enfermedad a su cuerpo, no se arrepienten. Cuando ustedes vienen, yo no les digo, ¿por qué cometieron este pecado que conduce a la muerte? ¿Hacerlo para que se arrepientan? Eso no llega a ser un arrepentimiento verdadero. El hecho que se arrepientan porque yo señale el pecado no es un arrepentimiento verdadero. La persona solo se arrepentirá porque ha sido señalado, porque se ha revelado su pecado, y no será un arrepentimiento de corazón. Por ello, yo no señalo. Porque el arrepentirse, porque yo señale, no es un arrepentimiento verdadero. Supongamos que su pecado fue revelado. El arrepentirse porque su pecado haya sido revelado no es un verdadero arrepentimiento. Antes de que se revele, uno debe reconocer su pecado y arrepentirse con quebranto. Eso es verdadero, cuando nadie conoce, porque Dios conoce y uno sabe. Uno se sabe entre la relación entre Dios y uno. Y arrepentirse por ello es el arrepentimiento verdadero. El arrepentirse porque su pecado se ha revelado no es verdadero. Es igual con el pecado. El arrepentirse porque yo señale no es arrepentimiento. Aunque yo sepa, no lo digo. Si yo dijera, ¿por qué ha cometido este pecado? ¿Por qué ha robado? ¿Por qué cometió adulterio? ¿Cómo aguantarían? Y tampoco será arrepentimiento. Por eso el Espíritu Santo nos da el entendimiento de cuál es el pecado, cuál es la justicia, cuál es la maldad, cuál es la bondad, qué es la falsedad, qué es la verdad. Y nos enseña que ciertamente existe el juicio, que si pertenece a la falsedad, maldad y pecado, recibirá el juicio. Y si uno recibe el juicio, no será fácil ser salvo, o podrá a duras penas ir al paraíso. Así como dice este pasaje, el Espíritu Santo, quien vino a esta tierra en lugar del Señor, nos acompaña y nos enseña sobre el pecado, justicia y juicio. Nos guía para que podamos desechar el pecado y entrar al cielo. Si tan solo obedecemos completamente a esa guía, podemos entrar de entre el reino de los cielos también a la Nueva Jerusalén. Por ende, cuando dice que el Espíritu Santo dice, ven, representa el corazón del Espíritu Santo, quien desea que sea como sea, un alma más entre a la Nueva Jerusalén. Y menciona esposa, tal como les he explicado en Apocalipsis 21:9 también. Esposa hace referencia a la ciudad de la Nueva Jerusalén. Espiritualmente, esposo hace referencia a nuestro Señor.
영적으로 신랑은 우리 주님, 또 신부는 Y la novia o esposa somos todos nosotros. Al haber dicho esto, al haber explicado así, entonces aquí el espíritu y la esposa 여기에서 신부는 no sería decir a ustedes que vengan, ¿no es así? 예루살렘성을 말한다 이 말입니다. Aquí esposa hace referencia a la ciudad de la Nueva Jerusalén. 예루살렘성이 우리를 위해 준비된 것을 말합니다. Cuando dice que la esposa dice ven, se refiere a que la ciudad de la Nueva Jerusalén ha sido preparada para nosotros. Así como la novia que está ataviada, preparada para el esposo, está preparada para los hijos de Dios. Por eso les he explicado ya antes, ¿verdad? Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque reciben el derecho y la autoridad de entrar por varias puertas hacia la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Cuando les expliqué sobre las flores del reino en los cielos, les dije que a pesar de que estas flores no posean humanidad, reaccionan a los hijos del cielo. Si ven a los hermanos, expanden más sus pétalos como señal de bienvenida o emanan un aroma más intenso. De igual manera, la ciudad de la Nueva Jerusalén espera que sea llena de los hijos de Dios. Está impregnada del corazón de Dios Padre, quien espera con ansias a que muchos más hijos entren allí. Dios ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó al castigo de la cruz como ofrenda expiatoria para derribar el muro de pecado entre Dios y nosotros, y ha preparado la bella ciudad de la Nueva Jerusalén en el reino de los cielos y nos dice, ven. Aún así, cuando veo a las personas que no escuchan la voz de Dios y van cometiendo pecado escuchando la voz del diablo, es sumamente lamentable. Por eso salió en la explicación de la semana pasada, ¿no es así? ¿Por qué la Biblia compara con perros y cerdos? La Biblia compara a las personas que cometen pecado, se arrepienten y vuelven a cometer cerdos. Al menos los perros conocen la gracia de sus dueños. Dios ha dado a su Hijo unigénito para redimir nuestros pecados y nos ha salvado. Porque se olvida de esta gracia, comete el pecado que más aborrece Dios, llega a ser la presa del enemigo diablo y Satanás, comete pecados que se oponen contra Dios y que alegran al enemigo diablo y cae en la oscuridad. La Biblia compara eso con perros y cerdos, ¿verdad? Amados hermanos, no nos olvidemos de la gracia de nuestro Dios. No nos olvidemos de la gracia de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor. El Espíritu Santo toca sus corazones con inquietud. Él enseña qué es pecado, qué es justicia y que existe el juicio. Está tocando el corazón de ustedes a fin de guiarlos a un mejor lugar en el reino de los cielos. No debemos ser personas semejantes a los animales, a perros o cerdos que traicionan ese corazón ferviente y sincero de Dios Padre, Señor y Espíritu Santo. 그런 마음을 저버리는 짐승과 같은 개와 돼지 같은 그런 인생이 되어서는 아니 되겠습니다. Seamos transformados realmente. 정말 변화됩시다. Nuestro Dios está esperando con ansias a que entren muchos más hijos 더 많은 자녀들이 좋은 천국 들어오기를 고대하고 계십니다. al buen reino de los cielos. Espero que ustedes que están aquí arrebaten ese lugar con diligencia. Les pido que solo obedezcan completamente cuando escuchen la voz del Espíritu Santo que los guía por la verdad. La última parte del versículo 17 cita, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando dice el que oye, es el que oye el Evangelio. Aquí terminaré y seguiré compartiendo la próxima semana. Vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos escuchado nuevamente las 4 condiciones de ser el Salvador, de que debe ser un ser humano, un hombre, que en segundo lugar, que no debe ser descendiente de Adán, porque todo descendiente de Adán nace con el pecado original. Y en tercero, debe tener poder, porque de no tener pecado viene el poder. Y en cuarto lugar, debe tener amor. Te damos gracias por nuestro Señor, quien vino a esta tierra a morir a la carne,
a morir en la cruz para redimir nuestros pecados. Te damos gracias porque hemos podido conocer esta palabra preciosa sobre todas esas cosas profundamente. Todo es la gracia y amor de Dios para con nosotros. Ayúdanos a que podamos ser rápidamente transformados y así podamos arrebatar la Nueva Jerusalén. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos. El pastor participa por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso, amor. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Vuestras obras que trascienden tiempo y el espacio, a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos, células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sueltos que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire y las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Por favor, que Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos estándares de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.